México es un gran país, con un pasado milenario y una inmensa riqueza natural y cultural. El mexicano es un pueblo trabajador, con una larga tradición de lucha. En nuestros días, México vive una de las crisis más graves que le hayan ocurrido en su historia. Hoy en día existe un deterioro constante en lo económico, en la política, en la sociedad, en la cultura, el medio ambiente, la seguridad y la soberanía. El ingreso se ha concentrado como nunca en unos cuantos. Por ejemplo, los 9 multimillonarios más ricos de México acumularon en 2011 una fortuna de 124,000 millones de dólares. Eso representa 10% de la riqueza producida en el país. En cambio, 60 millones de mexicanos viven por debajo del umbral de la pobreza. El descontento social y la insatisfacción ciudadana crecen cada día. A México le urge un cambio. Millones de hombres y mujeres trabajan en la transformación del país y para lograr que los ciudadanos se organicen para tomar en sus manos el destino de la nación. Con una historia como la de México, es difícil creer que 30 familias sean más poderosas que 107 millones de mexicanos. En lo que coincidimos casi todos los mexicanos es en el diagnóstico. México está en crisis y cayendo. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Piensan que si ignoran lo que pasa, evitarán que les afecte. Pero es importante saber lo que ocurre para poder cambiar nuestra realidad. Todo el esquema legal está diseñado de tal suerte que se protejan, se defiendan estos grandes intereses económicos y mediáticos que promueven este modelo económico, moral, entre comillas, de individualismo posesivo, de acumulación de la riqueza, de desmantelamiento de la solidaridad y la cooperación, de las redes del tejido social que antes existían en nuestro país. El presidente Salinas remató 18 bancos en 13 meses. Junto con su hermano Raúl y Pedro Aspe, secretario de Hacienda, personalmente repartieron empresas y bancos. En solo 5 años, entre 1988 y 1993, fueron vendidas más de 1,000 empresas estatales y unidades industriales. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. Salinas dio por terminado el reparto agrario. Promulgó la reforma al artículo 27 constitucional aprobada por el Congreso que legalizó la venta de tierras ejidales y comunales. Modificó la ley minera y desincorporó reservas nacionales. Autorizó concesiones a particulares nacionales y extranjeros para explotar las riquezas mineras de México. Y, por si no fuera suficiente, derogó el impuesto a la extracción. Se llevan todo y no dejan nada. En diciembre de 1994, la crisis financiera internacional, la fuga de capitales y la devaluación del peso hicieron caer la economía mexicana 6.2%, como no había sucedido desde 1932. La primera decisión que tomó el presidente Zedillo fue rescatar a empresarios y banqueros con recursos públicos, olvidando a los deudores y a la gran mayoría de los mexicanos. Creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA. FOBAPROA es un barril sin fondo. Zedillo prometió que el rescate bancario costaría 180,000 millones de pesos. Desde 1995 se han pagado intereses por más de 600,000 millones de pesos, pero la deuda sigue casi intacta. En 2010, el Instituto para el Ahorro Bancario tenía un adeudo de 1,300,000 millones de pesos. Este monto, se estima, solo podrá ser cubierto hasta dentro de 70 años. El gobierno de Zedillo terminó con 150 años de historia y regaló más de 24,000 kilómetros de vías de hierro. Con total descaro, al terminar su gobierno, Zedillo se fue a trabajar al Consejo de Administración de Union Pacific. Y en 2009 se integró al Consejo de Administración de Citigroup, dueño de Banamex, banco que él mismo rescató.
Su ejemplo ha sido seguido por otros funcionarios. Adrián Layuz, director de Pemex con Zedillo, es consejero de la petrolera transnacional Schlumberger. Pedro Aspe, secretario de Hacienda con Salinas, es miembro del Consejo de Administración de Televisa, y Francisco Gil Díaz, subsecretario de Hacienda con Salinas y secretario con Fox, hoy se desempeña como director de Telefónica. Las empresas nacionales fueron, en la concepción de Cárdenas, el dinamo del desarrollo, era el motor que empujaba, que permitieron lanzar fuertes recursos para educación, salud, vivienda. En la lógica neoliberal es más eficiente lo privado que lo público, entre comillas. Es verdaderamente chistoso. ¿Por qué venden empresas si son rentables? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no las hacen verdaderamente rentables y aprovechan sus ganancias para financiar el gasto público? No tiene ni lógica ni corazón. Ha sido un desastre. 7 de cada 10 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales, 3 salarios mínimos. Es la tercera parte del salario mínimo en Estados Unidos, que alcanza los 15,000 pesos mensuales. La política neoliberal ha creado una enorme desigualdad económica y social. Como el 80-90% del crecimiento del PIB se ha ido a el 1% de la población. Cada año 1 millón de jóvenes ingresa al mercado laboral, pero ni 25% logra encontrar un empleo. Más de 20 millones no tiene para pagar la canasta básica, pues el salario ha perdido 80% de su poder de compra. Hace 28 años el salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla o 280 piezas de pan blanco o 12 kilos de frijol bayo. En 2011, con el mínimo, solo se puede adquirir 5 kilos de tortilla o 25 piezas de pan o 3 kilos de frijol. El pueblo de México ha peleado y sigue peleando cotidianamente porque no le arranquen o no le acaben de arrancar los derechos, los espacios, los recursos por los cuales ha dado su vida, su trabajo y en algunas épocas han hecho revoluciones. México es un país que genera continua resistencia. Los ciudadanos no se callan, actúan bajo la forma de luchas constantes, por todos lados. Apostarle algo distinto es retroceder. Defendamos lo que hemos logrado. Consejo Coordinador Empresarial. Está documentado que en las elecciones del 2006, Calderón negoció con diversos actores, empresarios, políticos, concretamente gobernadores. Manuel Espino declara en 2006 que 8 gobernadores pactaron con Calderón su apoyo. Vicente Fox admitió que cargó los dados a favor de Calderón. El Baester Gordillo pactó con Calderón para apoyarlo en la elección a cambio de la dirección de la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y Lotería Nacional. Sí acordé con el presidente Calderón, sí lo hicimos de manera responsable y democrática, aceptando nuestras diferencias. El fraude electoral de 2006 se orquestó para evitar un verdadero cambio político y económico en México. Las elecciones de 2006 no fueron certeras, no fueron libres, no fueron transparentes, no fueron creíbles, porque hubo una distorsión de la voluntad popular que se expresó de muchas maneras, no solo en la manipulación de los sufragios, sino desde mucho antes con la abierta participación del Ejecutivo Federal en la conformación de la candidatura de Felipe Calderón. La negativa de Calderón al voto por voto, casilla por casilla, amparándose en la corrupta estructura del IFE, dominada por el Baester Gordillo, otra de las figuras negras en la historia de este país, daba cuenta de que algo, que era cierto, que no habían ganado. Yo soy de los que están plenamente convencidos de que Calderón no ganó las elecciones, de que las ganó López Obrador. La resistencia era obligada, decir, no, espérame, te vas a robar las elecciones, nos vas a quitar a los mexicanos el derecho a decidir. Creo que fue un gran momento para muchos y que consolidó una forma de disidencia y que fue sano y que expresó el sentir de un... Pero también creo que no acumulamos las suficientes fuerzas para detener el fraude. Los gobiernos del PRI fueron los que declararon la guerra radical contra los campesinos, firmando
a espaldas de los campesinos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y entregando la seguridad alimentaria. Fue con el PRI que se hizo la contrarreforma agraria en el artículo 27 constitucional. Fue con el PRI que se instituyó el sistema de control corporativo a través de la CNC, en donde los campesinos no se les reconoció ni se les reconoce ahora como sujetos de derechos, sino como carne de cañón, como voto verde, como acarreados. Fue con el PRI donde se estableció el sistema de corrupción generalizada. Así que para el campo de ninguna manera es opción el retorno del PRI al Ejecutivo Federal en el 2012. Peña Nieto a la cabeza de esto es verdaderamente peligroso. Es un títere con Salinas moviendo los hilos, una combinación de las grandes televisoras, los gobernadores corruptos del PRI, el sindicalismo charro del Baster y compañía. Lo peor de México está impulsando a Peña Nieto. Si la batalla es en el terreno de las ideas, la tienen perdida. Porque ¿cómo van a defender los monopolios? ¿Cómo van a defender que los que ganan más impuestos ante la opinión pública, cómo van a defender que no paguen? Es imposible. Entonces, su estrategia, que creo que tiene sentido, aunque es perversa, es, pues vamos a atacar al mensajero, porque al mensaje está muy difícil atacarlo. Confieso que soy un hombre de fe y convicciones, con errores y defectos, como todos los seres humanos. Nunca me ha interesado el dinero, pero sostengo que no todo el que tiene es malvado. Creo en la no violencia, en la libertad y en la tolerancia. Creo que el pueblo es dueño y conductor de su propio destino. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Si los mexicanos queremos, México cambiará y tendremos un país para todos.